En un mundo posmoderno donde impera la ciencia y la tecnología, se hace necesario revalorizar las artes y, en nuestro caso, las letras, ya sea para redefinir su función en la sociedad o su utilidad práctica. Estás en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. A continuación, Javier Martínez, interlocutor. Hola, bienvenidos. Como siempre los saluda Javier Martínez y les doy la bienvenida a este séptimo episodio de la quinta temporada. Como ya habrán leído, en este episodio haré algo que no siempre hacemos, creo que será la primera vez, que es reflexionar bastante acerca de este oficio de las letras. Concretamente, diría yo que este episodio está dirigido específicamente para los profesionales de las letras y todavía más para los estudiantes de licenciatura en letras, como lo fui yo en algún momento. En este episodio, la verdad es que nace de varias reflexiones que he tenido acerca de mi profesión y de la ejecución de la misma, digámoslo así, de la profesionalización, y también acerca de reflexiones gracias a un curso universitario que estoy impartiendo que se llama Introducción a las Ciencias Sociales, donde de alguna manera he estado reflexionando acerca de cómo podrían relacionarse precisamente las letras con las ciencias sociales, que no es nada nuevo, por supuesto. Y bueno, ¿de dónde sale esto? Les recuerdo pues que yo también, además de ser licenciado en letras, soy antropólogo y de alguna manera veo todavía más directa o más relacionada los campos en que estas dos disciplinas, una disciplina y la otra ciencia, una arte y la otra ciencia, trabajan día a día, ¿verdad? Bueno, lo primero es hablarles qué es esa parte de las ciencias sociales que me ha llevado a esta reflexión. Dentro de este curso que les comento de Introducción a las Ciencias Sociales, he abordado varios conceptos que de alguna u otra manera podrían ayudarnos a entender un poco también la realidad en que se desempeñan las letras. Pero vale la pena que primero aclaremos estos conceptos dentro de las ciencias sociales para posteriormente ya poder ver cómo se relacionan o qué resultado podría dar al relacionarlo con las letras. Lo primero es, no sé si les haya llamado el nombre del episodio, que es letras aplicadas. Esto viene de que en las ciencias sociales existen ciertas carreras que tienen una subdisciplina conocida como aplicadas. Por ejemplo, la antropología aplicada o la psicología aplicada. Bueno, una ciencia aplicada concretamente se refiere a la aplicación del conocimiento teórico para el desarrollo de problemas concretos o resolver problemas concretos. El objetivo, por ejemplo, de la antropología aplicada es transformar la realidad social de una comunidad bajo la dirección de un antropólogo con mayor o menor participación de la comunidad. Se los voy a pintar de una manera más sencilla. Lo que pasa es que hay ciertas ciencias sociales, como la antropología, que resultan ser demasiado teóricas y a la hora de que nos graduamos, realmente aplicar ese conocimiento en algo concreto resulta que no es algo tan obvio o tan usual como se esperaría. En otras palabras, un antropólogo graduado usualmente no termina haciendo etnografías o trabajos de campo o algún tipo de trabajo en la comunidad directamente, sino que en buena medida terminamos en trabajos de oficina, de usualmente académicos, ¿verdad? Como de hecho es la docencia, o en algunos otros casos, pues en la edición de revistas académicas, etcétera. Pero realmente encontrar antropólogos que estén haciendo campo, aplicando sus conocimientos de una manera práctica, es poco usual. Tal vez incluso en nuestro país sea un poco más
usual para aquellos que me escuchan en otros lugares, hablo de Guatemala, pero en general en América Latina, precisamente por la presencia de diferentes etnias, es un poco más usual, ya que esta definición de antropología aplicada sobre todo se desarrolló en países como Estados Unidos. Para los que no sean de letras ni precisamente de ciencias sociales, realmente les parecerá un poco absurdo, como a mí me lo pareció en un momento, ya que, por ejemplo, las ciencias naturales no tienen este problema. Tienen un objetivo práctico desde un inicio. En otras palabras, pues un ingeniero pues claramente sabe lo que tiene que hacer. Y claro que el trabajo de ingeniero queda claro desde un principio qué es lo que va a ir a hacer al campo laboral, digámoslo así. Lo mismo con un médico, pues ya será atender pacientes en un hospital o abrir una clínica privada, pero en el caso de las ciencias sociales no es tan claro, ¿verdad? La típica pregunta, ¿verdad? Ay, ¿de qué vas a trabajar cuando te gradúes de esta ciencia social? Bueno, por ahí viene la definición de esta ciencia aplicada. Otro concepto de las ciencias sociales que me ha llevado a la reflexión es el de la teoría comprensiva. En otras palabras, es una forma de ejercer una ciencia social, la cual se caracteriza por lo siguiente: intentar comprender los procesos sociales desde el punto de vista del sujeto, o sea, las personas, tomando en cuenta sus motivaciones, intereses, perspectivas, cosmovisión, valores, creencias, cultura y más. En otras palabras, ejercer una ciencia social desde la teoría comprensiva implica no tomar el punto de vista del científico, sino de la gente, de las personas a quienes intentamos resolverles el problema y encontrarle una solución que a ellos les agrade y que a ellos les parezca lógica. Otra característica de la teoría comprensiva es que se enfoca en analizar las acciones como principal objeto de estudio e interpretar la realidad desde el punto de vista, otra vez, de los sujetos sociales, o sea, las personas. En otras palabras, se trata de buscar realizar acciones y las acciones que le interesen a esas personas que de alguna manera estamos abordando. Esa es la teoría comprensiva. Por el otro lado está la teoría crítica, que es lo contrario. En otras palabras, es un compromiso social, ético y político del científico social. Mientras la teoría comprensiva implica ser descriptivo y tener pero cierto compromiso pero con la ciencia y con la objetividad, digámoslo así, la teoría crítica se va un poco más por el compromiso político y social que tiene todo científico social, la vocación, digámoslo así, ¿ya? Usualmente los científicos sociales tenemos cierta vocación por arreglar el mundo, por así decirlo, y esta teoría crítica es eso lo que nos dice, nos invita a arreglar el mundo desde nuestras pequeñas trincheras, ya sea la psicología, la sociología, la economía, la antropología, etcétera, hacer algo. También implica valorar más la opinión experta del científico social que la opinión de las personas. Mientras que la teoría comprensiva se basa en el punto de vista de los sujetos, en este caso le vamos a dar más importancia a la opinión del científico prácticamente bajo la idea aquella de que para eso estudió. Por eso es un experto, ¿ya? Él va a saber más y de una mejor manera cómo resolver el problema. Y otra característica de la teoría crítica es enfocarse en analizar las dinámicas de poder, la opresión y la explotación para emancipar a los seres humanos. Muy relacionada con la primera característica que les decía, que era un llamado hacia esa vocación de arreglar los problemas. De tal manera, las ciencias sociales se pueden ejercer desde estos dos puntos de vista, siendo bastante objetivo, descriptivo, con un compromiso por la ciencia y tomando en cuenta el punto de vista de las personas, o por el otro lado, llamando hacia el compromiso social, político y ético del científico social, pero siempre dándole ese valor de experto por sobre cualquier otra opinión amateur, digámoslo así, de personas que no necesariamente son
científicos sociales, aunque sean los sujetos a los que estemos estudiando o tratando de resolver o de emancipar. Ambas teorías, la comprensiva y la crítica, están conscientes de dos aspectos que son sumamente relevantes. Uno de ellos es la interdisciplinariedad y la otra es la visión holística del fenómeno social. Interdisciplinariedad significa que un problema social no se puede responder solamente desde una disciplina. La antropología no va a llegar a resolver un problema, tampoco la economía, tampoco la sociología. Para lograrlo comprender y resolverlo, o al menos analizarlo, realmente se necesita del aporte de todos estos especialistas, puesto que nuestros fenómenos son multifacéticos, son muy grandes, son holísticos. O sea, no podemos decir el pobre es pobre porque quiere, sino que realmente tenemos que analizar la historia de esa sociedad, la economía de esa sociedad, la psicología social del lugar, cómo funcionan los diferentes grupos y qué efecto tiene la cultura singular de ese lugar para poder entender realmente por qué hay pobres, cómo se interactúa con los pobres, cuáles son los motivos por los cuales los pobres existen, cómo se logra salir de esa pobreza si es que se puede. O sea, en otras palabras, hay que abordar el problema social de manera holística. En otras palabras, tomando en cuenta todas sus aristas, perspectivas y complejidad que tienen los problemas sociales. Otro concepto relevante de las ciencias sociales que me han llevado a estas reflexiones, y este es el último, es el de intelectual orgánico. Este concepto fue creado por Gramsci en su ensayo La formación de los intelectuales, publicado en 1921. Hace referencia a aquellos científicos que inciden en las políticas públicas y participan en la legitimación del grupo dominante en contraposición de un científico independiente que se limita a cumplir un rol técnico. En otras palabras, un intelectual orgánico es aquel que se compromete con su realidad y usa sus conocimientos, técnicas y disciplina en función a su interpretación de la realidad, ya sea esta de izquierda o de derecha. En otras palabras, un intelectual orgánico es aquel científico social que no se ve a sí mismo como un simple técnico o que no se limita, digámoslo así, a dar una descripción de la realidad, sino que de alguna manera está aplicando la teoría crítica. En otras palabras, está utilizando su conocimiento por vocación para resolver los problemas de la sociedad. Se involucra directamente con estos problemas y trata de generar alguna solución, especialmente una solución que provenga del Estado para que sea una solución a largo plazo. Puede ser ya por la formación de cada persona que estas soluciones se puedan clasificar en soluciones de izquierda o soluciones de derecha, pero al final, si son soluciones de Estado, deben ser soluciones a largo plazo. Bueno. Esos son los conceptos de las ciencias sociales que me llevaron a la reflexión de hoy. Ahora hacemos una reflexión sobre cómo es que está o se desempeña actualmente la profesión de las letras. Bueno, obviamente lo primero es que las letras no son una ciencia social, son un arte. Ya cuando hablamos de abordar desde una ciencia todo lo que tenga que ver con la literatura, estamos hablando un poco más de teoría crítica, aunque bueno, eso se quedó un poquito a medias desde mediados del siglo XX con los rusos, sino que estaríamos tal vez más hablando acerca de hermenéutica, que está más conectada con la comunicación y por supuesto con la lingüística. Actualmente, el estudiante de letras o el graduado ya, no necesariamente termina trabajando como escritor o como crítico literario. Todos sabemos que no entramos a los sitios de trabajo, los sitios web donde ofrecen trabajos y a cada rato aparece necesito un escritor, ¿verdad? O urge un crítico literario presentarse con currículum lo antes posible, ¿verdad? No salen esos trabajos. En el campo laboral, realmente la gran mayoría de graduados y estudiantes terminan dando clases. De hecho, algunos pocos terminan trabajando en una editorial, que sería lo más cercano a, creo yo, el trabajo que uno busca en letras, o al menos en mi caso concretamente. No hago de menos para nada la vocación pedagógica de algunos de mis colegas.
Actualmente se mezclan las letras con otras profesiones, como por ejemplo filosofía. Al menos aquí en Guatemala, me imagino que en otros países, cuéntenme, coméntenme si en sus países también, pero la gente cree que cuando uno estudia letras es filosofía y letras. Esto se debe a un par de universidades que ofrecen aquí en el país un título que se llama así, licenciatura en letras y filosofía. Sin embargo, yo, en lo personal, me gradué de una universidad que en aquel entonces solamente era una licenciatura en letras. Actualmente, de hecho, esa universidad eliminó esa carrera y de alguna manera la ha cambiado y la ha mezclado, por ejemplo, con comunicación. E incluso hay otras que le dan cierto enfoque más a el manejo de redes sociales, como la creación de contenido, por ejemplo, o también desarrollar o formar personas para hacer copies publicitarios, que básicamente son las personas que escriben los guiones para los anuncios, los slogans y todo ese tipo de material escrito que después se convierte en video, en sonido, etcétera. Es importante, como les decía, no confundir las letras con la lingüística, porque definitivamente son áreas completamente distintas, ya que la ortografía y la redacción encajan como una subdisciplina de la lingüística, más específicamente en la estilística y la pragmática. Letras, vale la pena aclararlo, tampoco es un profesorado en educación media o PEM, como le llamamos aquí en Guatemala. Muchas veces, al menos en las 2-3 universidades que imparten estas carreras aquí, usualmente los profesores de enseñanza media con especialización en comunicación y lenguaje continúan sus estudios precisamente ya en una licenciatura en letras, pero no necesariamente todos los licenciados en letras somos profesores. De hecho, es mi caso. Yo no tengo un profesorado en enseñanza media porque desde un principio yo entré a primer año directamente a estudiar letras, no un profesorado. Las letras tampoco son comunicación o comunicación social ni comunicación para el desarrollo. Un área de comunicación cuyo objetivo es crear estrategias para comunicar o transmitir información que facilite el cambio social. O sea, sí hay una relación, pero no necesariamente letras es esta especialidad de la comunicación. Aunque de alguna manera pues nos llama. Yo en lo personal tengo precisamente una maestría en comunicación social. Sin embargo, no debemos quedarnos únicamente en el enfoque teórico que resultan ser los estudios culturales. ¿Cómo así? Resulta que obviamente no soy el primero en pensar que las letras y las ciencias sociales tienen una relación. De hecho, eso ya es todo un campo de estudio muy específico que se conoce como estudios culturales y no es nada nuevo. Es algo que ya podemos rastrear desde la década de 1960. Sin embargo, los estudios culturales tienen un enfoque meramente teórico. Por ejemplo, los estudios culturales son un campo interdisciplinario dentro de las ciencias sociales que se enfoca en el análisis y la interpretación de la cultura y su impacto en la sociedad. Este enfoque se basa en la idea de que la cultura es una fuerza importante en la forma en que las personas comprenden el mundo y se relacionan entre sí. De hecho, los estudios culturales surgieron como una respuesta crítica a las teorías culturales tradicionales que se centraban en el análisis de la cultura como un objeto aislado y autónomo. En contraste, los estudios culturales se enfocan en las formas en que la cultura está integrada en la sociedad y cómo influye en la vida cotidiana. Los estudios culturales son un campo interdisciplinario que se nutre de diferentes disciplinas, como la antropología, la sociología, la historia, la literatura, los estudios de medios, la teoría crítica, entre muchas otras. Esta interdisciplinaridad permite un enfoque holístico que considera múltiples perspectivas y contextos culturales. Los estudios culturales, de hecho, se preocupan por el análisis de la cultura popular, incluyendo la música, la televisión, el cine, los deportes y otros elementos culturales de la vida cotidiana. Estos elementos se ven reflejados en las preocupaciones y valores de la sociedad y como una forma de comprender y analizar la cultura en un nivel más amplio. Entonces,
Los estudios culturales no solamente nos hablan de la literatura, de las letras, sino que, como ya dije, de la televisión, el cine, el teatro, etcétera, de las artes plásticas, y además han tenido un enfoque no exclusivo de las letras. Como dije, pues ahí participan sociólogos, psicólogos y muchas otras carreras que además no tienen un enfoque centrado, como dije, en las letras, y especialmente lo que no me parece del todo es que se han centrado únicamente en el aspecto teórico, en el análisis académico y la publicación de ensayos académicos al respecto, dejando por un lado precisamente la parte aplicada, que es la que yo quiero desarrollar como idea en este episodio. Y bueno, llegamos entonces a la parte donde me toca desarrollar un poco acerca de las letras aplicadas. Obviamente este es solamente un esbozo que espero ir desarrollando con el tiempo más adelante, pero la idea es rescatar algunos aspectos de los conceptos que les platiqué acerca de las ciencias sociales y cómo estos de alguna manera podrían encajar dentro de las letras para crear esta, llamémosle, subdisciplina de las letras aplicadas. Lo primero es ese apellido o ese adjetivo, aplicadas. El conocimiento aplicado en función de resolver un problema concreto de la sociedad. Eso es lo que hay que rescatar. Convertir al licenciado en letras en un intelectual orgánico para transformar la realidad según su propia interpretación, ya sea desde una teoría comprensiva, donde se utiliza una visión émic, que es aquella centrada en la perspectiva de los sujetos sociales, que en este caso serían, por ejemplo, las personas que intervienen y usan las letras, los lectores, los editores, los autores, diferentes profesiones que también de alguna manera utilizan las técnicas de la literatura, como por ejemplo los historiadores, o desde una visión ética, que en este caso sería enfocada desde el punto de vista del observador, ¿verdad? En otras palabras, el especialista en letras. Otro concepto digno de retomarse es lo holístico. En otras palabras, entender la realidad de las letras en toda su perspectiva, la del lector, que tiene sus propios intereses y sus propias necesidades dependiendo de la edad, del tipo de literatura, del país donde se encuentre, del escritor, que por supuesto también tiene sus propios requerimientos y expectativas, los intereses de ese autor o escritor, que muchas veces entran en una relación dialéctica o encontrada, digámoslo así, con los intereses de las editoriales. Como les he dicho, yo participo en varios grupos de Facebook y siempre noto esta relación encontrada, dialéctica, opuesta, donde el autor se queja de los editores y aquí entre nos también los editores se quejan de los autores. Entonces, en vez de estar en esa pugna, bien podríamos encontrar puntos en común. La visión también romántica del escritor contra la visión comercial, si es que tal cosa existe, entre los editores que esperan que todos los libros en los que inviertan sea un bestseller, porque al final, y no tiene absolutamente nada de malo, editar un libro es precisamente un emprendimiento, es una empresa lucrativa, ¿sí? Y esa es la idea, que deje dinero para poder vivir de esto. Tanto el editor como el autor quieren vivir de esto. También podríamos abordar, por ejemplo, en cuanto a lo holístico, la pérdida de lectores ante nuevos formatos, como el streaming, las redes sociales y demás, y qué podemos hacer nosotros en esta realidad, así como las oportunidades de creación de contenido y las inteligencias artificiales, cómo van a afectar a corto plazo ya mediano, precisamente esta profesión. Muchos hemos seguido este tema de las inteligencias artificiales y vimos que con la nueva actualización de OpenIA, resulta que escribir o ser escritor es precisamente una de las profesiones que teóricamente puede ser cubierta al 100% por este tipo de inteligencias. Yo ahí tengo todavía mis opiniones reservadas. Por cierto, al inicio de esta quinta temporada, si no me equivoco, en el episodio 1, abordé precisamente el tema de las inteligencias artificiales. Si les interesa, los invito a que lo escuchen.
Otro concepto importante que se debe rescatar y adaptar a nuestro tema de interés es la multidisciplinariedad. Trabajar con otros profesionales sobre aspectos, por ejemplo, psicológicos de la lectura, como por ejemplo el uso de la escritura creativa como una especie de terapia para alcanzar la catarsis y la anagnóresis, que ya lo he explicado en episodios anteriores, la necesidad de la redacción en disciplinas como derecho, historia y bueno, al final en cualquier profesión, porque al final, sin importar la especialidad que tengamos, todos tenemos que estar escribiendo correos o escribir informes, ya sean anuales, semestrales, de algún tipo. También abordar la importancia de la lingüística en las inteligencias artificiales, que de hecho, si ustedes siguen este tema, como decía hace poco, básicamente están definiendo la inteligencia como capacidad de lenguaje o una capacidad lingüística. Entonces ahí, en vez de pensar que estamos perdiendo un campo, al revés, es un campo en el cual podemos entrar y aportar bastante. La pedagogía, por supuesto, que ha sido seguramente una de las disciplinas con las cuales más hemos colaborado en cuanto a la enseñanza del idioma, y otras disciplinas como por ejemplo el diseño gráfico, específicamente con el diseño editorial, por supuesto, o incluso en la economía, por ejemplo, en el comercio en línea. Como sabrán, Amazon de hecho empezó como una venta de libros en línea. Y precisamente es esa librería en línea la que llevó al monstruo que actualmente es Amazon, con su dueño, el señor Bezos, que es uno de los hombres de los 3 o 5 más millonarios del mundo. Entonces realmente no es un área donde no haya dinero, al contrario, es un área donde hay mucho, pero hay que saberla explotar. Otro concepto importante para rescatar es el intelectual orgánico. En otras palabras, necesitamos profesionales que incidan en políticas públicas. ¿Sobre qué temas? Pues hay miles. Por ejemplo, la alfabetización o la creación de bibliotecas públicas o privadas incluso. En Guatemala, por ejemplo, la Asociación Guatemalteca de Editores ha estado presionando precisamente para abordar de nuevo o redefinir los impuestos al libro, ¿verdad? O, por ejemplo, la definición de objetivos y estándares educativos en la comprensión lectora, así como la elección o definición de títulos obligatorios de lectura en diferentes niveles educativos. Estos son solo algunos ejemplos que se me vinieron a la mente en 2-3 minutos que me puse a escribir estas ideas. En resumen, las letras aplicadas serían entonces la aplicación del conocimiento teórico, literario y crítico para la aplicación o resolución de problemas concretos. Espero que este tema haya sido de su interés. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez y que pueden seguir este podcast en @casama en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, y también estamos en TikTok, pero como @editorialcasama. Y ya que andan por ahí, por favor, sigan también a nuestros patrocinadores 1900 Radio en Línea. Les recuerdo que algunas de las transcripciones de este podcast las pueden encontrar en el blog de www.casama.com. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casama. Gracias a 1900 Radio en Línea. Cada jueves a las 7 de la noche se transmite este programa y cada viernes es viernes de charlas. Porque gracias a la editorial Casama encontrarás un nuevo episodio en Spotify, YouTube y otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @casama.